Hola, muy buenas noches. Bienvenido a una mesa de análisis, una nueva mesa de análisis de hoy miércoles 16 de julio con muchísima información variada del ámbito nacional, por supuesto que también sucesos e informaciones fuera de nuestras fronteras. Precisamente comenzamos con información desde Alajuela porque la joven víctima de tocamiento en vía pública por un motociclista en la comunidad de El Coyol conversó con Extra Noticias y relató cómo sucedió el hecho. Afirma que siente miedo de salir a la calle y lamenta además que las mujeres no puedan ya ni caminar tranquilas. Por eso puso la denuncia ante el OIJ para tratar de dar con el responsable. Sinceramente ahorita me siento muy mal porque es algo que uno no espera, ¿me entiende? Una joven que caminaba por la urbanización Las Fuentes en El Coyol vivió momentos de pánico y vulnerabilidad cuando un motociclista pasó junto a ella y sin mediar palabra la tocó de forma agresiva en plena calle. El incidente quedó registrado en un video, lo que derivó en una fuerte conmoción dentro de la comunidad. Yo venía caminando, pero no me había dado cuenta que venía una moto atrás mío. En el momento que paró fue que me di cuenta, digamos. Pero yo no le puse mucha mente porque pensé que era que iba a recoger a alguien o nada más. Pero ya después la moto pasó delante mío y ahí fue donde el muchacho, no sé, me pasó y me nalgueó, pero de ahí no pude ver más nada. El acto, que duró apenas unos segundos, generó un profundo impacto emocional en la víctima, quien confesó sentirse traumatizada y con miedo de salir a la calle, según declaró en una entrevista con Extra Noticias. Sinceramente sí es muy traumante porque nunca me había pasado y para mí fue muy fuerte porque sinceramente, o sea, el hecho de que haya parado atrás mío y aceleró para que nadie lo viera, ¿verdad? Y me agarró muy fuerte, me pegó muy fuerte, sí. Entonces por eso yo cuando fui a poner la denuncia, yo le conté al muchacho, pero digamos, él me mandó a hacer me mandó a médicos forenses, a mecatro forense, perdón. El hecho dejó en evidencia que este tipo de agresiones no es un juego, sino acoso sexual callejero, una forma de violencia que no puede seguir siendo normalizada. Demasiado preocupada porque uno piensa que es mentiras o que son bromas, pero no, es realidad de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotras las mujeres y hasta da miedo que las chiquitas salgan solas y anda uno así, como viendo para todo lado, ¿verdad? En el caso del video en cuestión se ve un tocamiento y aquí hay que tener cuidado porque el hecho de que usted infrinja la ley de acoso sexual callejero no implica que también haya infringido el Código Penal o otras leyes de la República, ya que si hay tocamiento de partes íntimas mediante el abuso, el uso de la fuerza y demás, estamos ante una agresión sexual. A pesar de que los familiares de la víctima ya interpusieron una denuncia formal ante el OIJ, hasta el momento no se ha registrado ninguna detención. Bien, a esta hora 9:03 de la noche los invitamos a que pueda participar en una encuesta que estamos realizando desde nuestra edición estelar a las 6 de la tarde con la pregunta que usted puede escanear el código que aparece en pantalla o también ir a la página web que estamos viendo, diarioextra.com/inclinada. Vote con la siguiente pregunta: ¿apoyaría una eventual renuncia del presidente Rodrigo Chávez para buscar una diputación? Las respuestas que hemos tenido hasta ahora es que un 53% ha afirmado que el mandatario sí, que tiene derecho a esa posibilidad, que lo ve bien. El 43% dice que no, lo ve que no estaría bien esa situación, mientras que para el restante 4% afirma que la decisión del presidente Rodrigo Chávez Robles le es indiferente. Cambiamos al ámbito ahora de los sucesos, principalmente en el ámbito de la información judicial. Esto porque uno de los casos que más ha generado información en los últimos años dio un giro inesperado como uno de los procesos judiciales más mediáticos, como lo decíamos, de los últimos años, pues un tribunal dictó sentencia absolutoria esta tarde para la mayoría de los imputados de la banda Los Lara, quienes se encontraban detenidos desde hace más de 2 años por supuestos vínculos con narcotráfico, legitimación de capitales, tenencia ilegal de armas y otros delitos graves. Entre los absueltos figura Joshua Lara Navarro, a quien se le atribuía el presunto hallazgo de drogas, movimiento irregular de armas y legitimación de capitales. Pese a la gravedad de esos cargos, fue absuelto de todos ellos, según confirmó el Poder Judicial. Otro de los principales señalados, Juan Carlos
Juan Lara Villanea, también fue absuelto por casi todos los delitos que se le imputaban: hallazgo de armas y drogas, portación ilegal, extorsión y participación en una organización criminal. Sin embargo, fue encontrado culpable por el delito de homicidio y sentenciado a 155 años de prisión, que se adecúan a 50 años del sistema carcelario de nuestro país, por el cual continuará enfrentando el proceso penal. Por su parte, Julio Lara, presunto cabecilla de la agrupación, fue absuelto del delito de legitimación de capitales, uno de los cargos más pesados del expediente. Su figura fue clave en el desarrollo de la investigación, ya que las autoridades lo identificaron inicialmente como el supuesto principal organizador de las operaciones de esta aparente estructura delictiva. De nuestra parte, como defensor, hay satisfacción en la gran cantidad de delitos acusados por el Ministerio Público, por los cuales fue absuelto, bajo nuestra tesis fundamental, en el sentido que había problemas de imputación, de que no estaba claro de qué se le acusaba, o errores en la redacción de la acusación que el tribunal ha avalado, como también una investigación ineficiente, una investigación por parte del organismo de investigación judicial avalada por el Ministerio Público, que en realidad se quedó corta, y esto tuvo que venir a establecer, al plantear la defensa los puntos respectivos en cuanto a ello. Fueron varios de esos elementos por los cuales se dieron la absolutoria. Anoche informábamos sobre un operativo como parte del Plan Escudo que realizó la policía en la comunidad de Los Guido en Desamparados, pues ya hoy hubo un recuento de todo lo decomisado. La Policía de Control de Drogas, en la PCD, detuvo al final a 9 personas y decomisó más de 700 dosis de crack, cocaína y marihuana durante una serie también de allanamientos en esta comunidad en Desamparados, como parte del plan para combatir el narcomenudeo. Durante el operativo también se incautaron 966,000 colones en efectivo y diversos implementos para preparar y dosificar drogas. Entre los detenidos figuran 4 hombres sin antecedentes y 5 hombres, algunos con antecedentes por venta de drogas, robo con violencia, agresión con arma, desobediencia y violencia contra la mujer. Todos afrontarán ahora cargos por aparente tráfico de drogas, delito que contempla penas de cárcel de 8 y hasta 15 años. Las autoridades afirman que estas acciones buscan recuperar espacios dominados por el narcomenudeo y devolver la paz a las comunidades golpeadas por la inseguridad. El distrito de Los Guidos se cataloga como una zona prioritaria por la frecuencia de hechos delictivos relacionados con el crimen organizado. Una vez más se sorprendió a ciudadanos nicaragüenses con medicamentos de contrabando que fueron incautados en la frontera norte, específicamente en el sector de Los Chiles. La policía y el Ministerio de Salud interceptaron un vehículo conducido por un sujeto de apellido Guzmán, quien es nicaragüense con permiso de trabajo en suelo nacional, e iba acompañado por 2 mujeres también del país vecino del norte, quienes portaban 4 bultos en los que aparentemente solo llevaban ropa. Ambas mujeres ostentan cédula de residencia costarricense. Al revisar de manera más profunda, los funcionarios públicos descubrieron casi 35,000 unidades de medicamentos entre analgésicos, antibióticos, antiácidos, antiinflamatorios y hasta productos macrobióticos. Lo que más preocupa de este nuevo hallazgo de 400 ampollas de un medicamento conocido como ranitidina, fármaco retirado desde el año 2019 por parte del Ministerio de Salud en nuestro país. Cuando se hace el abordaje del vehículo, se encuentran 2 paquetes, 2 bolsos propiamente dicho, y 4 en la cajuela que contenían aproximadamente 35,000 dosis de diversos medicamentos. Muchos de estos medicamentos ya estaban fuera de circulación por parte del Ministerio de Salud desde el 2019. La operación se realizó por parte de la Policía de Fronteras, pero sí se viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud, tanto en este operativo como en muchos otros que se están dando a lo largo y ancho del país. En la continuación hoy del juicio por el caso conocido como la trocha fronteriza, el exdiputado Claudio Monge fue el primer testigo de la Fiscalía y reveló en su testimonio las aparentes irregularidades desde el inicio del proyecto de la polémica ruta.
El exlegislador Claudio Monge, quien integró la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa durante el periodo 2010-2014, relató bajo juramento que desde los primeros viajes a la zona detectó un manejo inadecuado de recursos, improvisación en la ejecución y una alarmante falta de planificación técnica y ambiental. Revisando documentos, encontré que había 10 sociedades anónimas de un expresidente de la República que tenía propiedades ya a lo largo de gran parte del trayecto de lo que iba a ser la trocha. Tuvimos acceso a estudios que se hicieron en el primer gobierno de don José María Figueres, su ministro era René Castro, ministro de Ambiente, y unos meses antes de terminar ese gobierno se eliminaron unos artículos de la Ley Nacional de Hidrocarburos que permitían la exploración de hidrocarburos en la zona. Durante su testimonio, Monge recordó que la obra fue presentada como una necesidad urgente ante la disputa limítrofe con Nicaragua, pero que en la práctica se ejecutó con opacidad. Señaló que su fracción legislativa denunció en su momento la falta de controles y la forma en que se distribuyeron los dineros a dedo, sin licitaciones formales. ¿Cuánto es el trayecto que usted nos habla de allá hasta aquí a Costa Rica? ¿Cuántos kilómetros es eso? Deben ser unos, tal vez 30 kilómetros. La pregunta muy concreta es si sabe la distancia de la trocha. Es que la trocha va desde Delta Costa Rica hasta la zona norte. ¿Y cuál es la distancia? Debe haber, qué sé yo, 500 kilómetros. El exlegislador aseguró que sus advertencias fueron desestimadas por parte del Ejecutivo de entonces y que los hallazgos de la Comisión Legislativa, plasmados en un informe del 2013, fueron ignorados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Actualmente, el juicio involucra a exfuncionarios del MOB, del CONAVI y contratistas privados, a quienes se les atribuyen delitos como peculado, incumplimiento de deberes y uso indebido de recursos públicos. En medio de los allanamientos para detener a los exmiembros del grupo Tren de Aragua, el PANI rescató a 6 menores de edad costarricenses, quienes estaban en un hotel capitalino en condición vulnerable. El resto de mujeres, niños y hombres adultos extranjeros, también rescatados, están a la espera de que culmine el proceso judicial para conocer su estatus. Casi 200 personas fueron ubicadas en uno de los hoteles allanados este martes por parte de la Fiscalía y también por parte del OIJ. En medio de uno de estos operativos en la capital, la autoridad judicial también llamó al Patronato Nacional de la Infancia, ya que se ubicó a menores de edad costarricenses y extranjeros en condición de vulnerabilidad, pero los exmiembros de la banda criminal El Tren de Aragua de Venezuela tenían prácticamente como esclavas sexuales a mujeres de esta nacionalidad, en su mayoría, y quienes fueron engañadas de venir a Costa Rica y hacer dinero como influencers en las redes sociales. Cuando estuvieron acá en Costa Rica se independizaron, por decirlo así, llamándose los orientales. Como bien se ha indicado, estas personas, ya cuando las personas estaban acá mediante algún tipo de ardid, los despojaban de sus pasaportes, de sus teléfonos celulares, principalmente las femeninas, las inducían a lo que es la trata con fines sexuales. Ante la consulta de Extra Noticias, el Patronato Nacional de la Infancia indicó que sobre los alcances de la intervención, entre los hallazgos figuran 2 menores de edad quienes debían estar con la mamá, pero estaban con el padre en el hotel. Y en uno de los casos que llama mucho la atención, una menor de 11 años, quien convivía con un joven de 18 años de edad en este hotel capitalino. Se atendieron diferentes situaciones violatorias de derechos, ligadas principalmente a la negligencia y a la condición migratoria irregular de sus progenitores. Todas las personas menores de edad fueron valoradas y a todas las personas menores de edad quedaron a cargo de sus familias. Al día de hoy, no se ha recibido por parte del ente judicial referencias para la atención de los hijos e hijas de las mujeres presuntas víctimas de trata. Por el momento, el resto de niños, mujeres y hombres extranjeros rescatados tras los allanamientos esperan a que se resuelva el proceso judicial para saber cuál va a ser su condición migratoria en el país. Un costarricense de apellidos López Martínez, de 31 años, fue detenido en la comunidad de Sonzapote, esto en el cantón fronterizo de la Cruz de Guanacaste, como sospechoso del delito de tráfico ilícito de migrantes, informó la Policía Profesional de Migración. La captura se llevó a cabo en plena vía pública bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Flagrancia de Liberia. Según el reporte, el sujeto fue sorprendido cuando al parecer coordinaba el transporte de 4 personas migrantes de nacionalidad nicaragüense, quienes habrían ingresado al país de forma irregular por un punto no habilitado entre Nicaragua
y Peñas Blancas. De acuerdo con las autoridades, López Martínez cobraba 15.000 colones por persona para trasladarlos desde la frontera hasta la ciudad de Liberia. Durante la intervención policial se evidenció que el sospechoso conducía a alta velocidad, presumiblemente para evadir la acción policial, poniendo en riesgo tanto a los migrantes como a otros conductores y peatones en la vía. El detenido fue presentado ante los tribunales de justicia en Liberia, donde se determinará su situación jurídica. Además, se le decomisó un dispositivo telefónico, el cual podría aportar evidencia importante en el proceso de investigación. Un hombre de 42 años de apellido Esquivel fue detenido esta mañana por agentes del organismo de investigación judicial, el OIJ, como sospechoso del delito de robo de combustible durante un allanamiento ejecutado en Moín, Limón. La investigación inició en mayo pasado, luego de que la Policía Judicial recibiera denuncias anónimas que alertaban sobre una aparente sustracción ilegal de combustible en la zona. Tras las diligencias correspondientes, se logró vincular al sujeto con esta actividad ilícita. Durante el operativo desarrollado en coordinación con la refinadora costarricense de petróleo Recope, las autoridades decomisaron combustible, estañones, mangueras, dispensadores, un vehículo, 2 armas de fuego y hasta restos de tortugas que estaban destazadas, lo cual podría abrir nuevas líneas de investigación. El detenido fue remitido al Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Y entre el año pasado y el 2025, las autoridades nacionales detuvieron a 7 terroristas, quienes aprovecharon el flujo migratorio desde el sur del continente. ¿Cuántos se han expulsado y por qué escogieron Costa Rica? Lo vemos en la siguiente información. Uno de los casos de terroristas sorprendidos en suelo nacional que llamó mucho la atención fue el del egipcio Mohamed Abdelal Mohamed Shaker, quien, ligado al terrorismo, se le seguían los pasos desde Panamá. Fue sorprendido por la Policía Municipal de San José, cerca precisamente de un hotel capitalino, mezclado entre los josefinos. De acuerdo al director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Jorge Torres, los extremistas, quienes han sido detenidos en 2 años, normalmente usaron a Costa Rica o usan a Costa Rica solo como paso. Aprovechan los flujos migratorios masivos y su objetivo está en llegar desde la frontera sur hasta el norte del continente. La Policía Municipal tiene muy bien monitoreadas todas esas cuarterías y eso fue, con la ayuda de ellos logramos identificarlos, que sí veníamos siguiéndolo desde Panamá, con la ayuda del Servicio Homólogo de Panamá y también monitoreando los grupos que se quedan acá en la frontera, con Paso Canoas. Venimos monitoreando y algunos de ellos los encontramos acá, otros de ellos los encontramos en la frontera y uno de ellos que encontramos ya saliendo por los chiles, que se nos logró ir en el flujo migratorio, pues logramos capturarlo ya en los chiles. Migración y Extranjería, así como la DIS, informaron que en el 2024 se aprehendió a 2 personas extranjeras ligadas al terrorismo y que entre ese año y el presente se deportó a 5 extranjeros. El último de ellos, un ciudadano del país asiático de Tayikistán, de apellido Baltoev, detenido cuando se disponía a cruzar hacia Nicaragua. Pero yo creo que aquí lo importante es trabajar con todos los países hermanos de la región, ¿verdad? Eliminando fronteras e interactuando la información en tiempo oportuno y veraz. En estos momentos, por ejemplo, mañana tenemos una reunión bilateral con las autoridades panameñas, que con ellos siempre nos une una gran relación de amistad. Entonces, y de hermandad entre ambos países y tratamos de ver la conflictividad que hay en la zona limítrofe. Las detenciones de extremistas islámicos se logra gracias a información de inteligencia que comparten países amigos con Costa Rica. Y bien, se nos están acabando estos últimos días de vacaciones por el receso escolar de medio año y usted se preguntará cómo estarán las condiciones del tiempo para mañana jueves. Tenemos toda la información según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional, pues para mañana se mantienen condiciones características de la canícula
de pocas nubes a nubes parciales para el Caribe y al centro-sur del Pacífico, vientos alisios de moderados a fuertes hacia el centro-norte del país y partes montañosas, temperaturas también altas hacia media tarde, además de pocas precipitaciones en términos generales para el país. Por otro lado, también se percibirán variaciones como una disminución paulatina del polvo del Sahara. El aumento también de humedad por la tarde y noche para el Caribe y la zona norte, con posibilidad de lluvias, eso sí, dispersas para esta vertiente. También se reportaría mayor cobertura de nubes para la vertiente del Pacífico en el periodo vespertino. 5.000 personas que viven en 17 comunidades de Sarapiquí, cuyas carreteras comunican con la frontera norte con Nicaragua, claman por ayuda. Ellos afirman que tienen más de 10 años de lidiar con huecos enormes en varias rutas nacionales y alegan además que las autoridades no se hacen cargo de las vías. Desde hace varios años, vecinos de las comunidades aledañas a las rutas 229, Río Frío y la ruta 507, que se ubica cerca de las bananeras de Puerto Viejo de Sarapiquí, claman por la intervención de las carreteras que comunican con la frontera de Nicaragua. Estas están intransitables. Desde el 2015 estamos con estos pleitos, ¿verdad? Y lo que se le da son leves mantenimientos a la ruta y desgraciadamente pues esa no es al final la solución, porque los mantenimientos que se dan no sostienen a la ruta como tal. Entonces, diario está llena de muchos huecos. Entonces, lo que han hecho por años es estarla bachando, pero no soluciona el problema. Hay que pasar de un sello asfáltico a la carpeta asfáltica como tal. Un aproximado de 5.000 personas que conforman 17 comunidades son las más afectadas. El problema grande era que cada vez que usted iba a salir era un tormento, tanto para las ambulancias, para los que trabajamos. Aquí habemos muchísimas personas que trabajamos en la zona de San José. Habemos muchos productores agrícolas que salimos en nuestros camiones y es un tormento para nosotros estar esquivando esos huecos. Cuando se hizo la mejora creímos que eso iba a solucionar todo, pero fue solamente un alegronazo de burro porque fue un trabajo que en menos de 5 años, que se preveía 10 años, ya estaba dando problemas con los huecos actuales. Extra Noticias consultó al Consejo Nacional de Vialidad acerca de los hechos, pero al cierre de edición no obtuvimos una respuesta. 166 funcionarios del área de enfermería del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia aquí en San José se unieron hoy a un movimiento de protesta y al final llegaron a un acuerdo con la dirección médica de ese centro hospitalario. La medida, eso sí, afectó los servicios de hospitalización, emergencias y 18 cirugías programadas que no se pudieron realizar. Nuestra compañera Milagro Torres nos informa en vivo desde ese hospital capitalino. Muy buenas noches, Milagro. Muy buenas noches, compañero. Efectivamente, 166 enfermeros y enfermeras decidieron hoy irse a paro. ¿Por qué? Ellos estaban reclamando que tenían sobrecarga de trabajo, pero ¿qué fue lo que aconteció exactamente este miércoles? Veámoslo a continuación. Solo 9 de los 21 quirófanos operaron, priorizando emergencias y casos oncológicos, y se suspendieron al menos 18 procedimientos. Hemos tenido la suspensión aproximada de 18 procedimientos de cirugía de los 60 que tenemos programados para el día de hoy. De los 21 quirófanos que teníamos con programación quirúrgica se han logrado habilitar solo 9 y en este momento los salones de hospitalización de médicas, de cirugía y de emergencias están trabajando con personal muy limitado para la atención de los pacientes. Los representantes sindicales del gremio de enfermería alegan exceso de trabajo para tan poco personal. Desde hace un año denunciamos ante Junta Directiva de la Caja que aquí hay una enfermera atendiendo 80 pacientes. Denunciamos que hay una sobrecarga de trabajo para las enfermeras. Las enfermeras no pueden ir al baño, no pueden comer, no pueden hacer ninguna necesidad porque ellas están sobrecargadas de trabajo. Las enfermeras esperan llegar a un acuerdo que les permita atender a los pacientes de manera más eficiente. Esta manifestación que estamos haciendo, la estamos haciendo
haciendo para buscar una igualdad de condiciones, ya que en el servicio donde me encuentro, yo laboro ahí desde hace 17 años y desde ese tiempo venimos sufriendo una inopia de personal que ha afectado tanto a los usuarios como al desgaste físico y mental de muchos compañeros míos. Entonces hoy estamos aquí representando al pueblo de Costa Rica, ¿verdad?, que se ha visto afectado por esta inopia de personal porque se le está dando una atención mínima por el faltante de personal. Durante este martes, los servicios de farmacia, laboratorio, nutrición, limpieza y seguridad continuaron operando con normalidad. Pero llegaron a un acuerdo tras 7 horas de reunión entre los sindicatos, los enfermeros y el área administrativa de este Hospital Calderón Guardia. ¿Cuál fue ese acuerdo? Veámoslo a continuación. Se está autorizando 8 enfermeras más 8 auxiliares más 8 asistentes más por turno. Esto viene a completar el equipo que había anteriormente. Con esto ya el servicio de cirugías a partir de mañana a las 6 de la mañana ya va a caminar como tiene que ser. Se le va a dar una atención como siempre se ha dado al usuario, que es nuestra razón de ser. Nosotros estamos totalmente convencidos que hubo una buena intención de parte de la directora médica de este centro médico para llegar a este gran acuerdo que para ONDECA y los trabajadores es muy importante. Nosotros seguiremos detrás de esa noticia y también de esas mesas de trabajo que inician este viernes y cómo es la continuidad del servicio de enfermería en cirugías del Hospital Calderón Guardia. Este fue un reporte de Milagro Torres, volvemos con más. Muchísimas gracias, Milagro, por este informe. Cambiamos de información porque tras casi 5 décadas de operación, lamentablemente la Cruz Roja cerró oficialmente su puesto en Juan Viñas, en Cartago. La decisión, según los jerarcas, obedece a motivos financieros, operativos y también administrativos. El cierre dejó sin empleo a 5 funcionarios, 3 socorristas y 2 conductores que formaban parte del personal permanente del comité local. La noticia tomó por sorpresa a la comunidad, que desde hace varios años contaba con este servicio de emergencia de forma constante. Y estaba trabajando muy bien, esta Cruz Roja aquí estaba trabajando muy bien, había muy buen personal y todo. Pero ya hay un bombazo que nos llevamos Pejivalle esa vez, se quedó gente también aquí sin trabajito. Muy lamentable porque es una necesidad muy grande a nivel del cantón. Y imagínense que ya nosotros hemos perdido la Cruz Roja aquí. Ahora perdemos la de Juan Viñas. Restablecerla de aquí, porque aquí en Pejivalle estamos a muy larga distancia del hospital. Prácticamente estamos como a 40 kilómetros. La decisión fue oficializada esta semana y obedece a motivos financieros, operativos y administrativos, según confirmó la institución. De acuerdo con la Cruz Roja, la medida forma parte de un proceso de reestructuración enfocado en garantizar la sostenibilidad del servicio en la región. Las operaciones de emergencia en Juan Viñas serán asumidas a partir de ahora por el Comité Auxiliar de Turrialba. Luego de un análisis administrativo, financiero y operativo, se ha tomado la decisión de trasladar el puesto de despacho de Juan Viñas para el Comité Auxiliar en Turrialba. Esta decisión busca la sostenibilidad financiera de la región de Cartago y la continuidad de las operaciones humanitarias que se realizan las 24 horas del día, en una región que atiende la zona urbana, rural y territorio indígena. El comité más cercano será Turrialba, que cuenta con 5 ambulancias, 29 cruzrojistas permanentes y se encargará de dar cobertura a más de 75,000 habitantes de la zona, incluyendo los más de 6,500 que residen en Juan Viñas. En promedio, cada hora en el mundo mueren 425 personas por la enfermedad pulmonar obstétrica crónica, conocida como la EPOC, así como 205 por cáncer de pulmón en el mundo. Ambas enfermedades son prevenibles y están fuertemente ligadas al tabaquismo, ya sea en su forma tradicional o en dispositivos modernos como los vapeadores. El tabaquismo, en cualquiera de sus formas, sigue siendo el principal factor de riesgo para 2 de las enfermedades más letales del planeta, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Nosotros en Costa Rica tenemos un 8.1% de personas que aún fuman y tenemos una gran exposición de personas jóvenes a nuevos productos de nicotina.
esta relación que uno puede encontrar entre el EPOC y el cáncer de pulmón, principalmente con los productos de nicotina, se trae desde hace mucho tiempo y la ciencia lo ha evidenciado. Es importante saber que a mayor exposición que tengan las personas a este tipo de productos, hay mayor posibilidad de que se lleguen a encontrar en etapas más avanzadas con este tipo de enfermedades. En Costa Rica, los casos siguen llegando tarde a consulta. A pesar de los avances médicos, la detección temprana sigue siendo el mayor reto. Ambas enfermedades tienen una alta tasa de mortalidad a nivel mundial. Nosotros ahorita en Costa Rica no tenemos tantos datos nuestros, eso es algo que tenemos que mejorar y cambiar para tener nuestra estadística nacional, pero sí, es de las ambas, digamos, por ejemplo, el cáncer de pulmón es ahorita el cáncer más letal, es el que se lleva más muertes a nivel mundial, sigue siendo detectado tardíamente. Frente a este panorama, los expertos insisten que hay que educar, hablar y prevenir más. Desde síntomas como tos crónica, flemas persistentes, falta de aire o sangre en las flemas, todo debe ser una señal de alerta para acudir al médico. Desde hace muchos años, nuestro país apuesta por una reputación verde. Por eso, estrategias de una empresa costarricense trascienden fronteras, reconociendo un trabajo solidario y sostenible. Más detalles en nuestra sección SOS Planeta. La reputación de un país se construye con hechos. Generación eléctrica 100% limpia, protección de bosques y agua y acceso a conectividad en zonas rurales e indígenas son parte de su compromiso. Hemos sido invitados como panelistas a contar la experiencia de Copesantos en el Reputation Day aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, y particularmente expusimos sobre la reputación que tiene Costa Rica en el Concierto de las Naciones como un país sostenible, verde, que su economía gira en torno a la conciencia medioambiental. Copesantos fue reconocida por su modelo solidario y sostenible, respaldado por la reputación de Costa Rica como laboratorio vivo de sostenibilidad. Resultado de la labor de muchos que hemos pasado por Copesantos y de muchos que vendrán. El gran reto que tenemos es seguir construyendo esa confianza de manera consistente y coherente. El mensaje fue claro. Los líderes empresariales deben ser gestores de valores y no solo de números. Actuar con compromiso es hoy no solo una decisión ética, sino también una estrategia inteligente. 9:36 de la noche, gracias por continuar con nuestra mesa de análisis. Seguimos con las informaciones porque en medio de la celebración por los 110 años de fundación del Cantón de Montes de Oro de Punta Arenas y tras la visita de la ministra de Salud al Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid, la Fiscalía y el OIJ ejecutaron un allanamiento esta mañana. En un principio se habló de trasladar solo a los adultos mayores en condiciones de abandono a diferentes hogares del país, pero familiares de otros afectados se llevaron la sorpresa de que el traslado fue general. Maricruz Brenes nos informa desde Miramar. Buenas noches, Maricruz. Gracias, muy buenas noches. Qué gusto saludarle a usted y a nuestros televidentes. Es que precisamente a raíz de esta visita, como usted bien lo explica, y en el marco de esta celebración donde se preparan algunos puestos para precisamente lo que son las fiestas de dicha celebración, pues se viene a dar esta situación tan lamentable donde algunas familias pues no se esperaban, algunas otras no los llamaron, no les dieron la indicación que podían venir por sus familiares, y también hay muchos adultos mayores en abandono que fueron trasladados a otros hogares de ancianos a raíz de esta situación. Pero vamos a ver toda esta información en la siguiente nota. Tras la visita de la ministra de Salud Mary Munive al Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid en Miramar de Punta Arenas este martes, la Fiscalía allanó el lugar este miércoles. En esta lucha por mantener a estos adultos mayores en el sitio, el Grupo Pro Rescate Hogar de Ancianos de Miramar, en conjunto con 186 personas más de la comunidad, intentaron afiliarse al hogar, pero les negaron dicho acceso. Bueno, lo que nosotros tenemos conocimiento y debidamente documentado por una orden sanitaria y una denuncia que se interpuso, es que por falta de productos de limpieza principalmente y aseo personal,
resulta que entonces los adultos mayores adquirieron este problema, ¿verdad? Que es un problema de ácaros. Nos referimos a la escabiosis o a la sarna, que hay gente que no le gusta que digan sarna, ¿verdad? Pero es eso. Esta situación entristece a los pobladores porque justamente hoy se cumplen 110 años del nacimiento del cantón de Montes de Oro. Yo en un tiempo fui miembro de la junta directiva y se trabajó muy bien hace varios años. Luego me cumplí el periodo y me retiré, pero ahora me ha dado mucho la sensación y la preocupación de que como vecinos tenemos que dejar de seguir siendo indiferentes a lo que sucedía aquí, dejar de ver para otro lado, porque es una institución emblemática que no tengo que decir yo, o no soy quien para decir que ahí está lo más preciado que debiera de haber en una sociedad, que son los adultos mayores. Al menos 11 puntos son los que están abordando como parte de la investigación las autoridades judiciales en este hogar de ancianos. Y es que justamente hablando de estos 10, 11 puntos aproximadamente que pues tiene esta organización en su poder, o que también están investigando las autoridades judiciales como el organismo de investigación judicial, pues hay varios puntos a tratar. Pero antes de contarles esto, quiero que vean un poco lo que es la fachada de este hogar de ancianos, donde todavía pues se mantienen algunas personas. Ya se realizaron los traslados entre la mañana y la tarde de este miércoles, y ya lo que es la fuerza pública, el organismo de investigación judicial, se retiró. Entre algunas investigaciones que tienen las autoridades judiciales, hay presunta malversación, hay presunta violación de derechos a adultos mayores, familiares y empleados, hay presunta tergiversación de información, presunta violencia psicológica a adultos mayores, presunta falta al deber de cuidado y presuntamente exponerlos a riesgos, enfermedades infectocontagiosos, como nos hablaba don Marvin Mora, precisamente de lo que venía a ser esta falta de lo que es jabón para poder lavar algunos artículos, algunas ropas de estas personas, y que se viene a dar esta enfermedad, entre algunos otros puntos. También hablábamos de lo que es el traslado. En horas de la mañana y la tarde, más de 15 ambulancias de empresa privada prestaron su servicio para poder trasladar a estos adultos mayores a otros hogares de ancianos en diferentes partes del país. Precisamente una de estas situaciones y una de estas no gratas sorpresas se la llevó la sobrina de un adulto mayor que residía en este lugar, puesto que recibió la llamada de una de sus hermanas, quien le indicó que su tío iba a ser trasladado, que por favor se dirigiera hasta acá para poder recogerlo y llevarlo hasta su casa. Pero cuando llegó, según lo que ella nos explica, ya tenían 2 horas de haberlo trasladado a Golfito. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo a continuación. Ya se lo llevaron para Golfito, una zona donde yo no conozco, una zona que está lejos de nosotros, y realmente no sé qué irá a pasar con él. Me gustaría que tomaran cartas en el asunto para que él regrese, sea a la familia o trasladarlo a otro hogar más cercano, que sea en Cañas, porque muy lejos para nosotros ir a verlo. Y es que ya para cerrar esta información, pues las autoridades judiciales se mantienen realizando estas investigaciones. Les decíamos que también se van a mantener algunas personas trabajando, y también hay algunos adultos mayores que van a estar en este centro durante algunos días, algún tiempo, a la espera de que se venga a resolver esta situación tan lamentable en los próximos días, que está a cargo de las autoridades judiciales. Esta es la información que le ofrecemos desde Miramar de Punta Arenas, un reporte de Maricruz Brenes para Extra Noticias. Muchas gracias, Maricruz, por el seguimiento a esta información hoy desde ese cantón puntarenense. Nos mantenemos con esta información y con estas noticias porque en los últimos 5 años nuestro país ha sido testigo del cierre y la intervención de instituciones que supuestamente velaban por el bienestar de las personas más vulnerables. Hablamos de adultos mayores, menores en situación de abandono y personas en rehabilitación. Todos estos casos con la misma constante: maltrato, negligencia, irregularidades administrativas y una débil fiscalización institucional. En los últimos años, Costa Rica ha sido testigo del cierre y la intervención de al menos 8 instituciones que supuestamente velaban por el bienestar de las personas más vulnerables, adultos mayores, menores en situación de abandono y personas en rehabilitación.
La constante en todos estos casos es la misma: maltrato, negligencia, irregularidades administrativas y una débil fiscalización. El caso más reciente es el cierre del hogar Fray Casiano de Madrid, ubicado en Miramar de Punta Arenas. El delito de malversación se sanciona con pena de 1 a 8 años de prisión al funcionario público o personas que reciban dineros públicos y les den un destino diferente al previsto por ley o por reglamento. Si además se entorpece el servicio que se está brindando por ese uso inadecuado de los recursos, la pena se puede incrementar en 1/3. Un año antes, en mayo del 2024, el asilo Alfredo Delia González Flores en Puebla de Heredia fue allanado por el organismo de investigación judicial. Las acusaciones incluían presunta malversación de fondos y maltrato a los residentes. Otro caso que genera preocupación es la residencia geriátrica de Nuestra Señora de los Ángeles en Heredia, donde desde el año 2018 se han denunciado condiciones de abandono, maltrato físico y sanitario. Las irregularidades no se limitan a hogares geriátricos. En 2018, el Hospicio de Huérfanos de San José fue cerrado tras revelarse denuncias por abusos físicos y psicológicos y sexuales, mientras que en mayo de este año, otra red de hogares dedicada a la atención de personas con problemas de adicción también encendió las alarmas al anunciarse el riesgo de cierre. Yo más bien quería evitar que sucediera esto, no solamente por el impacto que puede tener para los adultos mayores, sino porque le corta aún más las posibilidades de este centro de poder generar acciones de mejora y resarcir de alguna forma en todo este proceso el daño y volver a ponerse, digamos, en el servicio de la comunidad. Cierres, denuncias y abandono reflejan la crisis silenciosa en centros de atención para personas vulnerables en Costa Rica, donde el descontrol y las irregularidades dejan de lado a los más vulnerables y necesitados. A esta hora vamos a repasar los resultados de la encuesta que hemos tenido desde nuestra edición estelar a las 6 de la tarde con la pregunta de si apoyaría usted una eventual renuncia del presidente Rodrigo Chávez para que busque una diputación, y vemos en pantalla los resultados. Un 52% ha dicho que sí, que el mandatario tiene ese derecho, un 45% lo ha visto mal, dice que estaría mal esa decisión, mientras que un 3% ha dicho que es indiferente. Usted tiene aproximadamente 15 minutos para continuar y sumarse a esta encuesta escaneando el código QR que vemos en pantalla y también mediante la página web www.diarioextra.com/inclinada-vote. Así que los invitamos a que participen en esta encuesta. Comenzamos y seguimos más bien con el bloque de informaciones políticas, porque ha surgido una pregunta: ¿le quitarían o le podrían quitar la visa americana al fiscal Carlos Díaz? Este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se refirió al tema. El mandatario dirigió un mensaje directo al magistrado Fernando Cruz, quien en una entrevista con el semanario Universidad advirtió que Díaz podría perder ese documento. Las declaraciones ocurren una semana después del retiro de las visas a los magistrados Paul Rueda y Jorge Araya. Don Fernando, cuéntenos. Yo no sabía que el fiscal le iba a quitar la visa. O sabré, o no sabré. O lo más seguro es que quién sabe. Puede ser posible, pero será probable, don Fernando. Pero no, cuénteme. Usted tiene mi teléfono. Yo le escribo, nos escribimos un par de veces cuando usted presidió la corte. No de una manera muy exitosa que digamos. Usted tiene mi teléfono, cuénteme, pásemelo. ¿Será o no será? Carlos, qué susto. Y una vez más, el mandatario Rodrigo Chávez Robles se refirió a lo que él califica como una mordaza impuesta, según él, hacia su persona por el Tribunal Supremo de Elecciones. Chávez dijo que esto se trata de, y abrimos comillas, puro humo. Además, insistió en que el tribunal debe ser claro y no permanecer mudo sin responder sus preguntas, luego de que el ente electoral rechazara una solicitud de aclaración y adición tras un fallo de un amparo electoral que terminó en una resolución en contra del presidente. Esta solicitud la presentó el propio mandatario, quien también argumentó que se trata de lo que él considera amenazas antidemocráticas e inaceptables. 77 días para que caiga la mordaza y todavía esperando respuestas. Y aquí yo tengo que aclarar ese tema. Yo no lo iba a mencionar. Resulta que el Tribunal Supremo de Elecciones
me dice cállese, cállese porque usted es un orador muy influyente, cállese porque según nosotros usted influencia a la gente. La alianza de tintes chavistas, anunciada hace apenas 4 días por la diputada oficialista Pilar Cisneros, comenzó a resquebrajarse este miércoles luego de que el partido Esperanza y Libertad se apartara del bloque político impulsado por el oficialismo. La organización, encabezada por Giovanni Campos, informó su retiro, alegando discrepancias ideológicas y diferencias con el tono político que tomó la alianza, la cual se presentó el sábado anterior como un frente unido de 5 partidos hasta ese momento, ahora serían 4, que respaldan el proyecto del presidente Rodrigo Chávez Robles. Ante esta renuncia, la presidenta del Partido Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, respondió con firmeza, asegurando que el movimiento continuará hacia adelante con las 4 agrupaciones que mantengan su respaldo a la tendencia del rodriguismo. Respetamos las decisiones de cada partido, pero nuestra ruta es clara, afirmó Ortega en declaraciones brindadas este miércoles. Y en otros temas políticos, suena cada vez con más fuerza la posibilidad de que varios jerarcas de la administración actual renuncien para asumir candidaturas para ser diputados, decisión que deben tomar máximo el 31 de julio. Algunos responden que harán lo que el presidente Rodrigo Chávez les diga. 2024. La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, sería una de las jerarcas que dejen su puesto actual para buscar una diputación. Estoy a la disposición del presidente y de los costarricenses, y a donde él considere que yo aporto más valor, pues ahí estaré. Por ejemplo, una posibilidad de llegar a la futura Asamblea Legislativa, ¿no la descarta? No la descarto. Los análisis de cuáles podrían ser los funcionarios que actualmente nos desempeñamos en el Ejecutivo, cuáles podrían ser las mejores opciones para transicionar a la Asamblea Legislativa, se están haciendo. También suenan para salir del actual gobierno el presidente de la IA, Juan Manuel Quesada, quien dijo que no se referiría al tema, Yerlin Zúñiga del INAMO, Arnoldo André Tinoco de Relaciones Exteriores y Víctor Carvajal de Agricultura y Ganadería. Mire, lo primero que debería decir es que el presidente busca rodearse de su círculo más cercano, de personas de confianza, de personas que ya han pasado pues por un tamiz de la política y de personas que se sabe son personas muy allegadas. Además, también puede ser una estrategia para contrarrestar los cuestionamientos que se le han hecho recientemente al oficialismo, en el que se han ido sumando liderazgos de partidos tradicionales al Partido Pueblo Soberano, que será el partido que llevará la candidatura rodriguista en las próximas elecciones. También se mantiene como interrogante si el propio mandatario dejará su banda presidencial. Tal vez sí, tal vez no. Quién sabe, lo más seguro es que veremos y Dios dirá. Expertos consideran que si Chávez encabeza el listado de candidatos a diputados, su movimiento tomaría gran fuerza. Sería un empujón muy fuerte a la campaña, inclusive yo diría que invisibilizaría un poco la contienda presidencial para enfocarnos en una contienda legislativa. Sería un cambio de 180 grados. Aquí el gran desafío sería cómo la figura de Chávez, encabezando la papeleta de diputados por la provincia de San José, no opaque a quien sea el candidato o candidata a la presidencia de la República. El 31 de julio vence el plazo para renunciar si desean postularse como diputados en las elecciones de febrero de 2026. Voy con Escazú. ¿Con Escazú? Sí. ¿Por qué no con unos abogados? Porque nos eliminó de la semifinal a Grecia. En el último segundo. En el último segundo. Exactamente. Muchas gracias, Jason. Un placer, buenas noches. Esperaremos todos los reportes de esta final del baloncesto nacional. Bueno, son las 10 de la noche en punto. Decimos hasta aquí a nuestra mesa de análisis, no sin antes invitarlo a nuestra edición estelar de mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches, feliz descanso para todos.